Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a seguir con el plan previsto que teníamos y que os había dejado en la pestaña de comunidad y que van a ser los siguientes vídeos a tratar aquí en el canal. Ya tenéis aquí en el canal el vídeo de preguntas y respuestas, también tenéis el de la sección de grandes directores dedicado única y exclusivamente a Clint Eastwood, y el siguiente era un vídeo dedicado a la retrosección, a comentar películas que eran consideradas clásicos de culto de los años 80. Y la película que vamos a comentar esta noche yo creo que es una de esas películas que ya no se considere, ya no solo se considera de culto dentro de la década de los 80, es que es una película que ha marcado a generaciones enteras. Se puede decir que se puede englobar esta película dentro del mismo conjunto, dentro del mismo grupo que películas como Los Gremlins, películas como El secreto de la pirámide, Dentro del laberinto, Cristal oscuro, Excalibur, todas aquellas películas de fantasía, todas aquellas películas de aventuras que nos hicieron soñar, o al menos que hicieron soñar a mi generación cuando yo era un niño dentro de la década de los 80. Pero faltaba un título para poder completar todos estos grandes títulos, valga la redundancia, del cine de los años 80 que no había comentado hasta ahora en el canal y que ya me habíais pedido en diferentes vídeos en la caja de comentarios. Esta película yo no la vi en el cine, la alquilé de Videoclub, es una película del año 1986 y la primera vez que la vi, la verdad es que os tengo que decir que no me gustó en exceso. Pero las veces que he ido ya viéndola de manera consecutiva, le he ido sacando ese gusanillo y he visto en ella pues una auténtica experiencia audiovisual que a día de hoy se puede considerar, ya os digo, como una película de culto. Y ya no solo una película de culto por su extraordinaria banda sonora, por sus personajes absolutamente míticos, por unos actores que yo creo que los protagonistas de este film, sobre todo el héroe y el villano, los actores vivieron su momento de mayor gloria en este film y que no volvieron a realizar una película que tuviese mayor éxito dentro de su carrera filmográfica y que supuso ya no solo para ellos, sino para la generación de los 80, pues una auténtica película de esas que nos hacen soñar por su banda sonora, por su fotografía, por su planificación y sobre todo que está además filmada, o parece que está filmada por dos directores diferentes. Debido, digamos, pues al estilo tan distinto que hay en las dos líneas narrativas que tiene la película. Esa película es del año 1986, es un auténtico clásico de culto, ya os digo, y es nada más y nada menos que Los Inmortales. Los Inmortales para mí ya es una de esas grandes películas de los años 80 que hay que ver sí o sí, si te gusta, o si os gusta, mejor dicho, si os gusta todo el cine al estilo de los años 80 en lo que se refiere a esa planificación estilo videoclip, a esos personajes absolutamente míticos, a esas bandas sonoras tan maravillosas que el cine de los 80 nos aportó y que debido a ese gran boom que hubo del cine, y ya no solo del cine, sino también de la música, nos dieron unas extraordinarias canciones. La verdad es que Los Inmortales es una película para hablar largo y tendido. Es una película que tiene un argumento absolutamente maravilloso. Es un argumento épico que se desarrolla a través de los siglos y en la que sus personajes van luchando unos con los otros continuamente hasta, como dice el eslogan del film, solo puede quedar uno. Los Inmortales para mí es, ya os digo, es una película que no le saqué el jugo la primera vez que la vi de niño, pero que las sucesivas veces que la he ido viendo, sobre todo cuando ya he tenido, la vi aproximadamente cuando tenía 8 o 9 años, pero cuando la he vuelto a ver con 13, con 14, con 16, con 20 años, la he ido sacando mucho más el jugo que tiene, porque es una película que a día de hoy se puede considerar como uno de los grandes clásicos del cine de los 80. No estamos hablando de Los Inmortales, de una película que, como os diría yo, no es que sea una grandísima obra maestra, pero tiene, al igual que los títulos que os he dicho anteriormente, como Excalibur, como Dentro del laberinto, una personalidad propia tan sumamente grande, tan avasalladora y tan sumamente arrolladora respecto de otros títulos de aventuras y de fantasía que se han ido haciendo a lo largo de las décadas posteriores, que os puedo decir sin temor a equivocarme que Los Inmortales se sitúa, digamos, por encima de la mayor parte o por encima de la media de las películas de aventuras que se hicieron posteriormente. Es una película que, ya os digo, se desarrolla en diferentes ambientes, un ambiente medieval, un ambiente contemporáneo, y además el director le supo sacar el jugo, ya no solo a una planificación totalmente clásica dentro de lo que es el ambiente medieval, sino también una planificación totalmente distinta en lo que se refiere a la estructura narrativa de las secuencias en las que se desarrolla la película
en la época contemporánea, ese Nueva York de los años 80, ese Nueva York de los años 80 que hemos visto en tantísimas otras películas, pero que en este film toma un cariz absolutamente distinto, porque es que el director planifica la película en el Nueva York de los años 80 como si fuera un videoclip. Y la banda sonora, la música, tiene un especial protagonismo en Los Inmortales, tanto en lo que se refiere a las composiciones muy de heavy metal del compositor, sino también en lo que se refiere a las canciones del grupo de música Queen, que le dieron un toque absolutamente especial y convirtieron a Los Inmortales en el clásico del cine que es actualmente. La verdad es que desde un punto de vista argumental, yo os digo que Los Inmortales es una película que destila originalidad por todos sus poros. Nos encontramos una época medieval, una época contemporánea, una historia que se desarrolla a base de flashbacks y que se van complementando la una a la otra. Os tengo que decir antes de comentarlo un poquito, entrar en lo que es el argumento, entrar en todo lo que conlleva la película, todos los secretos que tiene, lo elaborada que está, su planificación totalmente musical. Tengo que deciros que tanto el director de esta película, Russell Mulcahy, o Mulcahy, no sé cómo se pronuncia el apellido del director, tanto sus protagonistas, Christopher Lambert, Clancy Brown, Roxanne Hart y Sean Connery, sobre todo los dos primeros, Christopher Lambert y Clancy Brown, se puede decir que esta película fue el mayor éxito de sus carreras, también del director, porque bajo mi punto de vista, Christopher Lambert es un actor que luego se ha ido involucrando en lo que es el cine de acción, pero siempre en lo que se refiere a un cine de acción más enfocado a la serie B. Es decir, Christopher Lambert es un actor estadounidense de antepasados, de antecedentes franceses, afincado en Nueva York, pero que dentro de lo que ha sido su carrera se puede decir que Los Inmortales de 1986 es su mayor éxito. Y eso que esta película, cuando se estrenó en los cines por primera vez, no fue el grandísimo éxito de taquilla que yo desde un primer momento creía que había sido. Pero ha sido una película que, sin ser un fracaso, pero sin ser un grandísimo éxito, sí que ha ido incrementando su fama hasta convertirse en la película de culto que es hoy en día. El director Russell Mulcahy, la verdad es que yo se puede decir que no le conozco prácticamente casi por ningún otro título más. Por la segunda parte de esta película, porque hay que decir que Los Inmortales tuvo dos secuelas, Los Inmortales 2 y Los Inmortales 3, en el colmo de la originalidad, lo que son los títulos. La segunda también está dirigida por el mismo director, valga redundancia, pero tengo que decir que este director ya no tuvo un éxito tan sumamente grande como en esta película. Russell Mulcahy realmente fue un director, o ha sido un director, que durante toda su carrera se ha dedicado más al mundo de los videoclips. Yo me acuerdo que uno de mis grupos favoritos de música de los 80 eran Duran Duran, hasta que en 1985 ya se separaron. Y además que elaboraron también la canción de aquella película de James Bond que fue Panorama para matar, A View to a Kill. Pues antes de que se separaran, yo me acuerdo que de niño yo me quedaba embobado en los programas de televisión oyendo las canciones de Duran Duran. Precisamente el director del videoclip, de uno de los videoclips más famosos de Duran Duran, de Wild Boys, es precisamente el director de esta película, de Los Inmortales. Ha sido un director que siempre le ha puesto a sus películas una planificación en lo que se refiere al estilo videoclip, es decir, con esas texturas, con esos juegos de luces, con esos juegos también de sombras, pero sobre todo con esa bruma que aparecía en los videoclips de los 80 y que también en esta película, en Los Inmortales, hace hasta cierto punto un uso excesivo de la misma. Pero no es un punto en contra en la película, no es un hándicap ni mucho menos, sino que le da a la película ese aire de videoclip ochentero que a día de hoy esto es oro puro para los nostálgicos. Hay muchos críticos de cine que exponen que Los Inmortales, por su puesta en escena tan de videoclip de los 80, por la mayor parte de las secuencias que tiene la película, dicen que es una película que ha pasado demasiado el tiempo por ella, anclada en el pasado. Pues esto para mí no es un hándicap, para mí es una ventaja, porque esta película queda realmente ya como un vestigio de un tipo de cine que ya no se hace. Un tipo de cine que tenía en cuenta la banda sonora, que tenía en cuenta las canciones y que muchas veces los directores planificaban en función de esa música. Y cuando nosotros estamos viendo películas como esta, como Los Inmortales, vemos que hay una conjunción tan sumamente excelsa entre lo que es la imagen y sonido realmente apabullante. Y además es que la banda sonora de Los Inmortales, que está resuelta a la mayor parte de lo que es el metraje
con tonos de heavy metal, tonos de música muy metálica, realmente parece que hay una conjunción entre la imagen y el sonido que son como indivisibles, y sobre todo en las secuencias que se desarrollan en el Nueva York contemporáneo, pero también no desentona en absoluto con las secuencias que se desarrollan en la Edad Media. Ahora hablaremos un poquito del argumento, porque realmente Los Inmortales es muy rica conceptualmente hablando, pero sobre todo era un tipo de cine que yo tengo que considerar, que yo tengo que reconocer que en este sentido los críticos patinan, porque cuando un director planifica en función de la música metálica que va a tener en ese sentido y que le va a dar un aire completamente nostálgico, esto va a ser pues una especie como de vestigio para las generaciones posteriores. Es decir, todas las películas, para que me entendáis, todas las películas son hijas de su tiempo. Es decir, las películas de los 50, de los 70, de los 2000, de los 90, todas las películas son un fiel reflejo de la época en las que están filmadas, un fiel reflejo en lo que se refiere a la situación social, económica, política, tiene muchas connotaciones. Se puede decir que Los Inmortales es muy hija de su tiempo porque bebe de unas fuentes audiovisuales que estaban muy de moda en los 80, que eran esos videoclips que muchas veces hemos visto, ya no solo, por ejemplo, de Duran Duran. A mí, por ejemplo, cuando veo muchas de las secuencias de Los Inmortales, me recuerdan a los videoclips, por ejemplo, de aquella banda tan estupenda que eran los Scorpions. O sea, lo que es la estética de videoclip, para mí realmente es un punto a favor. Hay películas, si me permitís el inciso, que hacen como homenaje a los videoclips, pero que realmente se pasan de frenada. Por ejemplo, el Moulin Rouge de Baz Luhrmann, donde no hay encaje entre lo que es la época romántica francesa de finales del siglo XIX, principios del XX, y lo que es la música de los 80. Y sobre todo luego por un montaje excesivamente acelerado. Pero Russell Mulcahy, el director de esta película, lo que hace es copiar el ambiente de los videoclips de los 80, pero no su montaje y su ritmo, sino que el montaje y el ritmo son propios de una película hecha para cine, no de un videoclip, que ese precisamente es el principal error que tiene Baz Luhrmann en Moulin Rouge. Russell Mulcahy, el director de esta película, pues se puede decir que conoció pues grandísimos tiempos realizando videoclips para muchísimos grupos, incluidos Duran Duran, creo que también realizó algunos para Queen, sin ir más lejos, pero también Russell Mulcahy, pues como director ha sido para mí, o por lo menos las pocas películas que he visto de él, que ahora creo que recuerdo una a finales del siglo XX, creo que fue en 1998, que era La sombra del faraón, si mal no recuerdo, una película que tiene más tintes de serie B, pero que Russell Mulcahy en realidad no ha conocido pues unos grandes tiempos como director. Se puede decir que Los Inmortales es su mejor película de lejos. Y esto se puede decir también tanto de Christopher Lambert como de Clancy Brown, que son el héroe y el villano de esta película. A Christopher Lambert pues le vimos anteriormente en una película que fue Greystock, la leyenda de Tarzán, en el año 1984, pero que después realmente de Los Inmortales, ya os digo que se ha dedicado más al cine de acción de serie B, y realmente pues Christopher Lambert no es que haya destacado como otros actores, otras estrellas del cine de acción, como pueden ser Bruce Willis, como Stallone, como Arnold Schwarzenegger, ni muchísimo menos. Ha sido como un actor de cine de acción, pero más de un cine de acción más de serie B, más de segunda división. Pero la verdad es que Christopher Lambert ha sido un actor muy, muy prolífico, por así decirlo, tanto en cine como en televisión, pero no excesivamente conocido en grandísimos títulos. Se puede decir que, al igual que el director, que Los Inmortales es su principal éxito y es, digamos la columna vertebral de su filmografía. Clancy Brown, el que hace de villano, el Kurdan, en esta película, como ahora hablaremos un poquito del argumento, le pasa exactamente igual que a Christopher Lambert. Yo creo que a Clancy Brown le he visto en no demasiadas películas. Recuerdo también, por ejemplo, aquel instructor con un macabro sentido del humor en la película Paul Verhoeven Starship Troopers, que hace, pues, digamos, un papel muy pequeñito. Y también anoche una película que pusieron en televisión, que la estuve viendo un poco de madrugada, que fue Acero Azul junto a Jamie Lee Curtis, que la verdad es que hacía de agente de policía un papel muy distinto al que hace en esta película, que es ese villano absolutamente desgarrador, con una estampa completamente imponente. Y la verdad es que yo creo que el papel del Kurgan le quedó muy bien a Clancy Brown por su físico, por su estatura.
pero no es un actor excesivamente prolífico ni que tenga una gran calidad interpretativa. Yo creo que tanto el director Russell Mulcahy como Christopher Lambert como Clancy Brown, Los Inmortales es la película más exitosa de su carrera y también por extensión es una de las películas puntales y más exitosas en lo que se refiere a película de culto o transformada en película de culto de los años 80, sin ir más lejos. Dentro de lo que es el argumento, como os he dicho anteriormente, para mí es un argumento absolutamente fascinante. Estamos en dos líneas narrativas diferentes de un personaje que realmente es inmortal, porque dentro de la raza de los hombres en la Tierra están los inmortales, que son muy pocas personas completamente escogidas, muy escogidas dentro de diferentes épocas, de diferentes países, diferentes continentes, que tienen como un destino en común. Todos ellos tienen que ir librando una batalla los unos con los otros hasta, como dice el eslogan, que solo pueda quedar uno. Y que cuando uno de ellos mata a otro inmortal, además para que muera tiene que decapitarle, tiene que cortarle la cabeza, absorbe como sus poderes, absorbe como el poder de su inmortalidad. Y la verdad es que esta película, en lo que se refiere a la inmortalidad, no es como otras películas de esos héroes que van buscando la inmortalidad y se vanaglorian con ella, sino que esta película lo que es temáticamente o emocionalmente es, digamos, el precio de la inmortalidad. El personaje de Christopher Lambert al principio de la película no sabe que es inmortal, no lo sabe absolutamente para nada, pero todos los acontecimientos que le van ocurriendo le van como mosqueando mucho, como diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo con mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo se comporta así? Él pertenece, Connor MacLeod, es el personaje que interpreta a Christopher Lambert, y pertenece a un clan escocés del siglo XVI que está en continuas batallas con otro clan al que pertenece el personaje de Clancy Brown, el Kurgan. Y entonces este personaje no sabe, ni muchísimo menos, que es inmortal, pero es herido mortalmente, desde un punto de vista mortal evidentemente, y milagrosamente sus heridas se curan. Pero claro, en aquella época, en el siglo XVI, pues imaginaos pues toda la conmoción que una persona a punto de morir y que de repente se recupera milagrosamente podía dar que hablar en todo lo que era sus aldeas, los pueblos, las ciudades. Y claro, le tachan de que el demonio, lleva a este personaje, Christopher Lambert, Connor MacLeod lleva al demonio dentro, le tratan de una manera muy cruel, incluso le tratan de matar, pero él es desterrado completamente de su clan hasta que se encuentra con el personaje de Sean Connery en esta película, que además es un personaje absolutamente inolvidable. Interpreta a un personaje que se supone que es español, pero de raíces egipcias, cuyo nombre era Juan Ramírez Sánchez Villalobos, como él mismo se presenta, que va a ser, digamos, el Obi-Wan Kenobi, vamos a así decirlo, el maestro que va a preparar a Connor MacLeod, al personaje de Christopher Lambert, prepararle en lo que se refiere a lo que va a ser su destino, prepararle lo que se refiere a la inmortalidad, a cómo tratar la inmortalidad. Pero yo os digo que en esta película la inmortalidad no es tratada como si fuera una ventaja, sino como un hándicap para la vida de Connor MacLeod, porque la visión que tiene esta película no es la visión de la inmortalidad como un ser todopoderoso, sino de una persona que sufre debido a su condición de inmortal, porque todos los seres queridos que tenga a su alrededor irán muriendo. El personaje de Ramírez, de Sean Connery, le dice: no te comprometas con ninguna mujer, si tienes una mujer, déjala, no, no te hagas sufrir a ti mismo, porque en tu condición de inmortal realmente verás morir a mucha de la gente que tienes a tu alrededor y sobre todo a una hipotética o potencial esposa tuya, por lo tanto tienes que dejarla. Pero Connor MacLeod, que como todo buen mortal no escarmienta en cabeza ajena, pues él decide quedarse con su mujer hasta que realmente fallece de anciana. Y ya sabe cuál es el precio emocional de la inmortalidad, tal y como le dijo el personaje de Ramírez, tal y como lo dijo el personaje de Sean Connery. Por lo tanto, en esta película, Connor MacLeod, cuando van pasando los siglos, él lo que va quedando dentro de sí es un pozo, por así decirlo, de dolor, de sentimiento, de emociones negativas, que como lo dice el personaje de Roxanne Hart, luego ya en lo que es la traslación al siglo XX, en el Nueva York del siglo XX, le dice: todas las personas van buscando la inmortalidad, tienen miedo de morir, pero tú tienes miedo a vivir. ¿Por qué? Porque él tiene evidentemente miedo a volver a enamorarse, miedo a volver a sentir cariño por alguien, y claro, todo eso lo que le va es minando psicológicamente
y lo que él quiere es acabar ya con esa inmortalidad que para él realmente es como una auténtica tortura. Es decir, la imagen que se tiene en esta película desde un punto de vista de originalidad, de lo que es el argumento, es la visión negativa de la inmortalidad. Es muy parecida a la visión que tenía el personaje de Brad Pitt en Entrevista con el vampiro, porque él no pidió realmente ser un vampiro, él no pidió ser inmortal. Exactamente lo mismo le ocurre a Christopher Lambert en esta película. Su personaje no pide ser inmortal. Él se encuentra de que realmente es inmortal, como le descubre el personaje de Ramírez, pero él no lo buscaba y por lo tanto al no buscarlo no lo quiere y lo detesta por completo, porque todas las personas que están a su alrededor terminan falleciendo y él con el paso de los siglos va acumulando dolor en su persona. La hace muy inteligente, le hace muy perspicaz, se las sabe todas evidentemente, pero claro, también va sufriendo muchísimo. Hasta que, claro, en todas estas aventuras y desventuras que tiene, se va encontrando con el personaje de Clancy Brown, con el personaje del Kurgan, varias veces, porque claro, solo puede quedar uno. Entonces, todos estos inmortales a lo largo de los siglos están destinados a ir destruyéndose los unos a los otros. Y ese que queda, esa única persona inmortal que queda, tendrá una recompensa. Y al final de la película, la recompensa por haber sobrevivido a todas esas penurias y todas esas calamidades es la mortalidad. Volver a convertirse en una persona completamente normal por poder envejecer, como dice Connor MacLeod al final de la película, poder envejecer, poder sentir tu cuerpo de una manera completamente distinta, poder volver a ser una persona completamente normal. Es decir, él realmente adquiere ya al final de la película su condición de mortal por haber tenido toda esa gran prueba de fuego que es la inmortalidad. Se puede decir que para conseguir la mortalidad él tiene que ser antes inmortal. Si nosotros, por ejemplo, en la religión católica, dentro de nuestra condición de mortales, tenemos que cumplir una serie de requisitos que es la ley de Dios, para llegar a la inmortalidad, en la película es todo lo contrario. Se parte de la inmortalidad, el personaje de Connor MacLeod es inmortal y tendrá que ir pasando una serie de fases en su vida y tras superarlas en ese duelo final, digamos que su premio será la mortalidad, será una vida ya completamente normal. Es decir, digamos que el mensaje que tiene la película es no tener miedo a vivir, porque lo que son las calamidades, lo que son los fallecimientos de nuestros seres queridos, todo eso forma parte de la vida y como tal nos van a ir calando, nos van a ir condicionando como persona, pero no tenemos que tener miedo a vivir, porque todo eso forma parte de la vida. Los hombres durante la mayor parte de su existencia han ido buscando pues los remedios a enfermedades, ese elixir de la eterna juventud, por así decirlo. Pero en esta película el mensaje es no tengas miedo a vivir. La inmortalidad o ser inmortal lo que te va a hacer es un personaje más triste porque no vas a evolucionar como persona, no vas a cambiar, te vas a quedar estático. Sin embargo, la mortalidad, lo que deviene en esta película es, digamos, el premio a tantas calamidades y a tantas penurias. Eso es lo que realmente el guión de esta película nos lo da a entender. Y a lo largo de dos líneas narrativas, tanto Christopher Lambert como Clancy Brown, el héroe y el villano respectivamente de esta película, tanto lo que es en la Edad Media como con lo que es en el Nueva York realmente del siglo XX, lo que nos van a dar va a ser una visión de la vida, una visión de dos personajes que ven la inmortalidad de un modo distinto. El personaje del Kurgan de Clancy Brown lo que hace es, digamos, como disfrutar de su inmortalidad, aprovecharse de ello. Pero sin embargo, Connor MacLeod es totalmente distinto. Él lo que quiere es llegar a ser mortal o aspira a ser mortal porque realmente la inmortalidad es una tortura para él, es como una enfermedad para él. Pero yo creo que el objetivo que tiene esta película es que solo puede quedar uno, pero ese uno que queda es que haya disfrutado de su inmortalidad, pero a la vez también lo haya sufrido, ya que su salvación será convertirse en una persona normal, en una persona, por así decirlo, como de carne y hueso, que podrá envejecer, que podrá volver a tener hijos, porque los inmortales no pueden tener hijos, no pueden tampoco luchar en Tierra Santa, tiene que ser, digamos, unos escenarios completamente distintos. Es decir, tienen que cumplir o están vetados o están, digamos, limitados dentro de su vida. Por lo tanto, Connor MacLeod al final de la película ya podrá casarse, ya podrá formar una familia, podrá tener hijos, podrá envejecer y realmente vivir la vida tal y como él
desde joven y antes de saber que era inmortal la había concebido, solo que ya no en el siglo XVI, sino en el siglo XX. Han pasado 4 siglos de grandes aprendizajes, de grandes experiencias. Eso es lo que realmente nos dice la película de los inmortales. Tiene un argumento, ya os digo, que en ese sentido muy complejo y de un mensaje muy positivo. No tenemos que tener miedo a la muerte porque forma parte de la vida y no tenemos que tener miedo a las personas que van abandonando nuestra vida, que lo sufriremos sí, pero todo forma parte de ese maravilloso proceso que es la vida. Realmente eso es lo que van buscando incluso el vampiro de Brad Pitt de Entrevista con el vampiro. Pues también Connor MacLeod en esta película va buscando en convertirse en un ser. Incluso él, cuando ya dentro de la línea narrativa de lo que es el siglo XX en Nueva York, él se dedica a ser un anticuario y tiene, digamos, en su almacén, en su oficina, una estancia en donde tiene piezas pues de todas las épocas en las que él ha vivido, durante los 4 siglos que él ha vivido, que no es nada comparado con los 2000 años que tenía realmente, por ejemplo, el personaje de Sean Connery, Ramírez. Pero a él le gustan las antigüedades, le gusta coleccionar, y él es anticuario. Y claro, cuando en esa secuencia entra Roxanne Hart, por ejemplo, el personaje, que es, digamos, su compañera dentro de lo que es el siglo XX, de la que también se enamorará de ella al final de la película y podrá crear una familia y podrá tener una vida normal, entra de esa estante, entra dentro de esa estancia que tiene dentro de su almacén y ve auténticas piezas de museo, o sea, de todo tipo de civilizaciones, de épocas, de los siglos, de países, todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha viajado, de Connor MacLeod. Y claro, se queda completamente anodadada. Y le dice que, claro, él tiene 400 años, clavándose un puñal en lo que es su estómago, pero sobreviviendo a ello. Y es cuando ella pues ya se da cuenta que efectivamente es inmortal y que es un auténtico, digamos, cúmulo de sabiduría este hombre. O sea que en ese sentido, en lo que se refiere a los inmortales, a esta película, en lo que es el argumento es muy rico, porque es una persona, el personaje de Christopher Lambert, es una persona, Conor MacLeod es un personaje que ha vivido mucho, que ha tenido muchas experiencias, que realmente ha estado ahí para muchísima gente, pero que tiene que vivir absolutamente solo. Es decir, los 4 siglos, se puede decir que su inmortalidad es un auténtico peregrinaje a lo largo de la historia. Por eso hace de Los Inmortales una película argumentalmente compleja, rica, con muchísimos matices en los que podamos analizar. La verdad es que en ese sentido Los Inmortales es una película con un sentido de la originalidad en lo que es la inmortalidad, los viajes en el tiempo, no del personaje, sino los viajes en el tiempo que hace el espectador, completamente muy original y que la convierte, ya os digo, en la pieza de culto que realmente es hoy en día. Dentro de un punto de vista, yo diría que incluso técnico, la película también es muy rica conceptualmente. Ya os digo, por ejemplo, que la banda sonora es uno de los puntos clave que tiene Los Inmortales. Realmente Queen, el grupo musical que se luce en esta película como en ninguna otra, la productora de esta película los había contratado para realizar lo que era la canción de los títulos de crédito iniciales. Pero cuando empezaron a ver las imágenes que Russell Mulcahy, el director, estaba creando para la película, se sintieron muy atraídos. Y la verdad es que ahora hablaremos de la fotografía y de la planificación visual porque realmente convierten esta película en una auténtica experiencia visual. Se sintieron los de Queen tan atrapados, Freddie Mercury incluido, por la magia que irradiaban las imágenes que estaba creando el director, que decidieron con la productora crear la banda sonora, crear 6 canciones totalmente exclusivas, 5 o 6 canciones, quiero recordar, totalmente exclusivas, única y exclusivamente para la película, ya os digo. Y toda la película, si os dais cuenta, todos los momentos cumbre están adornados por la banda sonora y por las canciones de Queen. Sobre todo ese tema romántico tan sumamente maravilloso, tan exacerbado, que es el Who Wants to Live Forever, que es el tema romántico que tiene el personaje de Christopher Lambert junto con la pareja que tiene cuando él está todavía en el siglo XVI. Ese siglo XVI que se nos va contando una serie de flashbacks a lo largo de la película. Son canciones que ya han pasado a la historia del cine y que forman parte también de la música pop de la década de los 80. Además son unas canciones absolutamente maravillosas, con un trasfondo romántico, con un trasfondo de acción, dependiendo de la tonalidad o del tono de la secuencia, o de la modalidad en ese momento que el director nos esté mostrando, de las emociones que quiera el director, digamos,
provocar en el espectador. Y las 6 canciones, la verdad que son maravillosas, destacando, ya os digo, o por lo menos para mi gusto es el Who Wants to Live Forever, que es absolutamente extraordinario. Pero también la película, además de mostrarnos esa visión un tanto negativa de la inmortalidad, también tiene sus pinceladas de humor, todo hay que decirlo. Sobre todo esa secuencia en la que Christopher Lambert, Connor MacLeod, se está disputando un duelo en pleno siglo XVII. Y claro, pues él pues está como medio borracho y la otra persona a la que le ha retado el duelo le está clavando la espada en el duelo constantemente y este no muere una y otra vez y sigue viviendo. Y claro, pues es una situación bastante cómica porque ya al final de la secuencia Connor MacLeod le dice, bueno, dejémoslo ya porque sinceramente no vamos a llegar ya a ningún punto porque por más veces que me matas yo no voy a morir evidentemente. O sea, es una película que también nos habla, digamos, de un concepto como os diría yo, hasta cierto punto de tristeza de lo que es la inmortalidad. Nos habla también de lo que es la profundidad del amor, pero también el miedo a perder ese amor por tu condición precisamente de inmortal. La inmortalidad va condicionando muchos de los estadios emocionales de los personajes, pero también nos habla de aventuras, de acción, las coreografías realmente que tiene Christopher Lambert, sobre todo la secuencia final que combate con el Kurgan, con el personaje de Clancy Brown, es absolutamente magistral. La secuencia también de batalla que tienen Ramírez y el Kurgan subiéndose por ese torreón en la Escocia del siglo XVI, que se va desmoronando hasta que al final de la escalera pues ya el Kurgan consigue cortarle la cabeza a Ramírez. Visualmente es una maravilla, también aderezada por la banda sonora de Queen, con esos tonos metálicos del compositor de Michael Kamen, que no me acordaba cómo se llamaba. O sea, todo, la verdad es que Los Inmortales, todo lo que nos propone el director es una experiencia audiovisual absolutamente fascinante. Os iba a decir que íbamos a hablar de las imágenes. La planificación, ya os digo, dentro de lo que es la línea narrativa, de lo que son los flashbacks dentro del siglo XVI en Escocia, es totalmente diferente tanto en lo que son los tipos de plano, tanto lo que es la colorimetría utilizada, a lo que es el Nueva York del siglo XX. Dentro de lo que son los flashbacks en la Escocia del siglo XVI, el director lo que hace es saturar un poquito más el color, pero también utilizar, por ejemplo, esa bruma tan característica de los videoclips de los 80, pero con un sentido completamente distinto. Esa bruma de lo que es la ambientación de los páramos escoceses, de los páramos, de lo que son esos esos paisajes de esa Escocia. Estuvo rodada realmente en Escocia y en Irlanda del Norte, la película, en todas estas secuencias. Las secuencias de batallas también, un poco también planificada, abusando un poco de los primeros planos, pero para darle más protagonismo a lo que son los ojos de Christopher Lambert, los ojos de Clancy Brown, que irradian dos sentimientos completamente distintos. Es decir, es una planificación especial, pero dentro de lo que es la planificación y lo que es la fotografía de lo que es la Escocia del siglo XVI, las secuencias que se basan en la Escocia del siglo XVI, no faltan los castillos, los puentes, una gran cantidad de extras, todos vestidos evidentemente para la ocasión, vamos a decirlo de esta manera. Y luego también el devenir del personaje a lo largo de los siglos. Una planificación que se basa también a la altura de la cámara, que está puesta prácticamente a la altura de los ojos. Es decir, es una planificación en ese sentido que tira más de planos cortos, que tira mucho, por ejemplo, de planos generales, de primeros planos en las batallas, pero totalmente distinto a la planificación de las secuencias en el Nueva York del siglo XX, más enfocadas, ya os digo, a lo que es el videoclip. Si veis, por ejemplo, el videoclip de Duran Duran de Wild Boys, es muy similar la planificación, la ambientación. El color ya no está saturado, como en la Escocia del siglo XVI. El colorido está muchísimo más rebajado, en lo que se refiere a darle un aire más, vamos a así decirlo, ochentero, porque ya os digo que Los Inmortales es una película que es muy hija de su tiempo. En ese sentido se puede decir que Los Inmortales es una película absolutamente ochentera, en eso yo creo que no cabe la menor duda a nadie, y que le da a la película dos aires totalmente distintos. La película empieza realmente en el Nueva York del siglo XX, pero poco a poco, en lo que se refiere al desarrollo, y visualmente nos lo va mostrando el director, es que vamos a obtener información del personaje de Christopher Lambert siempre dentro de la Escocia del siglo XVI, es decir, dentro de los flashbacks. Es decir, el personaje de Connor MacLeod, dentro de lo que es el Nueva York del siglo XX, ya es un personaje que está, por así decirlo, evolucionado. Es un personaje que está terminado, acabado, y que no va a evolucionar.
Sin embargo, vamos a ver el crecimiento del personaje dentro de las secuencias de los flashbacks en la Escocia del siglo XVI. Es decir, cuando Connor MacLeod parte de la base de que él es inmortal, cuando aparece el personaje de Ramírez, interpretado por Sean Connery, que le descubre su condición de inmortal, cómo él va haciéndose poco a poco a esa condición de inmortal. Por ejemplo, hay una secuencia en la que ellos están en un lago, una barca, y Christopher Lambert cae al lago y se da cuenta de que puede respirar debajo del agua. Le dice Ramírez, dice, date un baño y ya verás tú cómo no va a pasar nada, aunque no sepas nadar. Y entonces el personaje de Ramírez, de Sean Connery, le está esperando en la orilla, haciendo otras cosas, y él pues se da cuenta en el fondo del lago de que puede respirar. Y en ese momento esboza una sonrisa, como diciendo, vaya, es que esto es una gran ventaja. Y sale del agua y ahí es cuando él ya va cambiando poco a poco el chip. En las secuencias, por ejemplo, que para mí yo creo que es lo mejor de la película, las secuencias que tienen Christopher Lambert y Sean Connery, las que comparten los dos, hay algunas que ya han pasado, bajo mi punto de vista, a la historia del cine. Sobre todo, por ejemplo, esa secuencia en la que los dos, la que Sean Connery Ramírez va a caballo por la playa, unas secuencias, una fotografía estupenda, y le va diciendo, venga, tienes que ponerle ganas, desahógate, empieza a correr. Y Christopher Lambert al principio no tiene como ganas de ello, parece que su condición de inmortal le impide tomar determinadas situaciones, determinadas actitudes. Pero cuando Sean Connery se baja del caballo, se queda a su lado y empieza a correr a su lado animándole, entonces cuando los dos empiezan a correr y empiezan a sonreír y a gritar y a pasarlo bien dentro de lo que es la secuencia en esa orilla del mar que es realmente fabulosa, esa secuencia es absolutamente maravillosa, porque da a entender al espectador que el personaje, digamos que se está haciendo a su condición de inmortal, que la está disfrutando, que está abriéndose a un nuevo mundo, a un mundo de absolutamente de posibilidades infinitas. Sin embargo, luego será el devenir de los acontecimientos lo que le vaya, digamos, quitándose la ilusión. Pero esa ilusión de vivir, de poder decir, voy a vivir eternamente, desprende en la interpretación de Christopher Lambert una ilusión, una pasión por la vida que pocas veces hemos visto en el cine. Yo, hombre, me acuerdo yo, por ejemplo, de la secuencia de Rocky, la de versión del 76, cuando Stallone va caminando por las calles, va entrenándose, y cuando ya llega al monumento este, a lo alto del monumento este en la ciudad de Filadelfia, cuando sube las escalinatas, cuando empieza a correr ya con más ansias, con más bríos, con más alegrías, alzando los brazos. En la secuencia de Christopher Lambert, digamos, también corriendo en la playa junto a Ramírez, junto a Sean Connery, también destila ese tono, digamos, hasta cierto punto alegre, con algunas pinceladas de jocosidad, en la que él, digamos, que se abre a esa inmortalidad, él disfruta. Pero claro, todo se va tornando en oscuridad cuando descubre que tiene que dejar a su amada, que Ramírez le dice tiene que dejarlo, cuando descubre la muerte de Ramírez al mano del Kurgan. Ahí es donde cuando ya Christopher Lambert en su interpretación se va dando cuenta que no va a ser tan fácil como realmente desde un primer momento él pudiera haber descubierto. Es decir, no puedo morir, voy a vivir para siempre. Pero esa vida de para siempre tiene unos precios muy altos que pagar. Y eso es lo que el personaje va a evolucionar dentro de los 400 años en los flashbacks que le vemos y que ya en la secuencia o en la línea narrativa del Nueva York del siglo XX ya vemos que ya Connor MacLeod ya no está tan feliz, ya es un ser más taciturno, más triste, más apagado. Sobre todo, por ejemplo, en esa secuencia al principio de la película, cuando está en el Madison Square Garden, que se va luego a batir con ese personaje dentro de lo que es el parking del Madison Square Garden, que él está completamente apagado, está cabizbajo, como muy meditabundo. Todas las personas alrededor están disfrutando de ese combate como de lucha libre. Sin embargo, él está como apesadumbrado. Él tiene ya a su espalda la carga de los siglos, de los años, de muchas muertes, de muchas preocupaciones, de muchos problemas. Y claro, él es una mochila muy grande la que él carga. Digamos que al final, cuando él mata ya al Kurgan, cuando consigue decapitarle, digamos que esa mochila de los siglos que lleva viviendo es como si se la quitara. Para él la inmortalidad es un problema, es un peso que tiene que llevar, es como un castigo, es como ese peso que llevaba en la espalda Robert De Niro en la película de La Misión, en la que tiene que ir escalando para, digamos, por responder de sus pecados cuando está Jeremy Irons esperándole en lo alto de esa jungla magistral que tiene la misión, que tiene esta película. Y que él, cuando llega al final ya y se quita la mochila, empieza a llorar,
Pues lo mismo le ocurre al personaje de Christopher Lambert. Él lleva una mochila, pero emocional, dentro de su cuerpo, dentro de su vida, y tiene que ir quitándosela poco a poco. Realmente no sabemos al principio de la película por qué el personaje de Christopher Lambert está tan triste. Las respuestas las encontramos en la línea narrativa de los flashbacks, es decir, en las secuencias que ocurren en el siglo XVI, cuando él, en su Escocia natal, se entera de que es inmortal y cómo va su personaje evolucionando a lo largo de los siglos. Por eso os digo que Los Inmortales es una película que tiene, digamos, tonos, digamos, apocalípticos, tonos tristes, pero también de esperanza. Es un canto a la esperanza, porque al final de la película todo se arreglará. Todo ese sufrimiento que pasará el personaje de Christopher Lambert al final tendrá su redención. Es decir, la película también tiene un tono religioso, porque si os dais cuenta el personaje va pasando por muchos problemas, por muchos estadios emocionales, pero al final siempre habrá una luz al final del túnel. Eso realmente es una visión o una interpretación muy religiosa de la vida que nos atañe a todos. Pasaremos por la vida, que no es realmente un camino de rosas, tendrá sus puntos buenos, sus puntos malos, pero al final si hemos sido, por así decirlo, unos buenos cristianos, unos buenos católicos o unas buenas personas, tendremos luego nuestro trofeo, tendremos nuestro premio, que será la inmortalidad. Aquí es al revés, como ya os he dicho anteriormente. Realmente la película de Los Inmortales, por su temática, por esa planificación musical que tiene de la mano del director, es realmente un título de culto. No quería terminar este vídeo sin deciros que la película de Los Inmortales es una película que podría definir como una película musical sin serlo. ¿Por qué? Porque las secuencias están planificadas en función de la música. ¿No os dais cuenta que cuando Queen, cuando Freddie Mercury, cuando la banda sonora, esa banda sonora metálica de Michael Kamen y las canciones de Queen están sonando, parece que están filmadas las secuencias en función de las canciones? Eso es lo que realmente ocurre en las películas musicales. Los directores planifican las secuencias en función de las canciones y de la banda sonora. Los Inmortales está planificada en función de la banda sonora metálica y de las canciones de Queen. Lo que ocurre es que no es una película musical, pero aquí el director Russell Mulcahy la verdad es que le da un tono de película musical sin serlo, porque parece que todo gira en función de los temas románticos, de acción, de la banda sonora de Queen. Realmente Los Inmortales, ya os digo, es una película de culto, tanto por su temática, por lo poderosas que son sus imágenes y sobre todo por la inmortal banda sonora de Queen, que nos dio en esta película 6 canciones absolutamente exclusivas y que hacen de ella un título absolutamente de culto, maravilloso, que sin llegar a ser una obra maestra es una grandísima película, es una joya y vista hoy es una auténtica puñalada de nostalgia para los que fuimos niños en los 80 y que pudimos verla. La nota negativa es que Los Inmortales fue seguida de 2 secuelas, una de ellas filmada por el propio director, por Russell Mulcahy, pero ya no tuvieron ni el interés ni la calidad de las 2 primeras. Se puede decir que la buena es la primera, como siempre, la mayor parte de las veces de las sagas cinematográficas. La primera película, Los Inmortales de 1986, un auténtico título de culto, una auténtica película musical sin serlo, una película que nos habla sobre la inmortalidad, sobre unos estadios emocionales, sobre un precio que hay que pagar para que al final de nuestra vida podamos recibir nuestro auténtico trofeo, un auténtico estadio emocional para el personaje, pero sobre todo una maravillosa aventura a lo largo de 4 siglos de la mano de Christopher Lambert, de Sean Connery y de Clancy Brown en 3 papeles que son absolutamente maravillosos y estelares. ¿Quién nos recuerda a Connor MacLeod, a Juan Ramírez Sánchez Villalobos, ese caballero español a las órdenes de Carlos I de España, pero también de ascendencia egipcia? Si os dais cuenta, va vestido evidentemente como un caballero español, pero también tiene un poco de rímel en los ojos como si fuera egipcio, para dar a entender esas raíces egipcias. Y sobre todo ese villano, que es inolvidable, interpretado de una manera, ¿cómo os diría yo? Como muy... un tanto, podemos decir, no rebuscada, sino excesivamente malvada por parte de Clancy Brown, pero absolutamente inolvidable, con esos rapaos que lleva en la cabeza, con esos tatuajes, con esos cráneos que luce en la época de la Escocia del siglo XVI, con esa actitud tan sumamente, como os diría yo, de villano de película de los 80, que sin ser un personaje excesivamente definido,
también se hace con nuestro corazoncito dentro de la película, porque es ese villano como de cuento, de tebeo macabro, que va persiguiendo al héroe a lo largo del tiempo, de los siglos. Una auténtica película de aventuras, de fantasía, para disfrute se puede decir que de todas las edades. Los Inmortales de 1986. Un auténtico clásico para la retrosección. Un título que para mi gusto es absolutamente maravilloso y que gana con cada visionado. Echarle un vistazo si no la habéis visto porque es realmente maravillosa, pero seguro que Los Inmortales ya la habéis visto la mayor parte de vosotros. Espero que os haya gustado la review. Hemos vuelto a la retrosección por la puerta grande con un título que yo creo que ya os digo es de culto y un pequeño clásico de esa maravillosa etapa que fueron los 80. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un pulgar, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que me dejéis aquí vuestro comentario aquí debajo en la caja y que ya sabéis que en la medida de lo posible os responderé. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.